Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Una semana más hemos visto cómo ha comenzado la semana con subidas importantes en Europa y en Estados Unidos, pero hay algo que quiero destacar y es el volumen tan bajo que hemos visto hoy en Europa con las subidas. Por lo tanto, cuidado porque esta subida con este volumen puede que no se mantenga durante muchas sesiones. Además, mañana tendremos el dato del IPC en Estados Unidos. Va a ser un dato muy importante porque para seguir con la dinámica que venimos viendo de los últimos meses, la inflación debería seguir reduciendo su subida. Así que si esto se cumple, puede que sigamos viendo subidas, pero ojo, porque como la inflación, el dato del IPC en Estados Unidos repunte o se mantenga, puede que la bolsa se lo tome muy mal y veamos caídas muy importantes. Vamos a comenzar la semana con tres acciones muy interesantes que no os las podéis perder, así que venga, vamos con ellas. Bueno, pues hoy vamos a analizar Repsol, Inditex y Audas Renovables. Vamos a comenzar con Repsol, que hemos visto cómo la semana pasada, mientras que los mercados parecía que se tomaban un pequeño descanso, pues en la cotización de Repsol veíamos subidas muy fuertes. Fijaros, en la sesión del viernes vimos una subida del 4%. Fue espectacular y al final de la semana acabó recuperando todo lo que habíamos perdido en la semana anterior. Ahora se encuentra en una zona totalmente clave en el gráfico. ¿Por qué? Porque es donde comenzó la caída. Si os fijáis, la caída llegó hasta la media 70 sesiones, que era el soporte en toda la subida, y desde esta zona ha vuelto a repuntar, lo que nos haría pensar que podemos mantenernos al alza para romper esos máximos que veíamos al final de enero y luego seguir marcando nuevos máximos las próximas semanas. Pero ahora vemos que ha frenado en la sesión de hoy la subida justo en los máximos que teníamos antes de comenzar la caída. Por lo tanto, es una zona clave. ¿Por qué? Es porque si ahora consigue mantenerse al alza, es probable que nos vayamos a buscar nuevos máximos crecientes en el gráfico y demos continuidad a toda la tendencia alcista. Mientras que si la zona actual no consigue mantenerse al alza, pues cuidado porque podríamos caer de nuevo hasta ese objetivo en la media móvil de 70 sesiones, pero tendríamos una formación clara de un máximo decreciente ya en el gráfico respecto a esos máximos que veíamos en la sesión del 23 de enero. Esto no sería muy buena señal. Una vuelta hasta la media de 70 sesiones. Fijaros que aquí dejó un gap abierto que puede irse a cerrar. Esto no sería muy bueno. Puede que la oferta notase la debilidad en la demanda y entrase con más fuerza la caída para, cuidado, quizás poner fin a la tendencia alcista. Pero bueno, es demasiado pronto para eso. Ese sería el escenario más bajista. Si vemos que lo mantenemos al alza, va a ser totalmente necesario que entre volumen. Fijaros en el volumen que veíamos en la sesión del viernes, y lo comentamos muchas veces, cuando vemos una subida con mucho volumen y que cierra prácticamente máximos, que nos hace pensar que se puede mantener al alza. Por eso el escenario para los alcistas ahora mismo pues parece el más probable, aunque en la sesión de hoy se haya frenado. Vamos a ver si consigue mantenerse al alza en las siguientes sesiones, si consigue romper esos máximos que teníamos alrededor de los 15.50. Si les consigue romper, pues puede que se vaya a marcar unos máximos crecientes en el gráfico y luego quizás veamos una corrección hasta la zona actual y luego volvamos a repuntar de nuevo en el gráfico, dando continuidad a esa tendencia de máximos y mínimos crecientes que venimos viendo durante los últimos meses en la cotización de Repsol. La siguiente de las acciones es Inditex, y por el contrario de lo que veíamos en Repsol, al final de la semana pasada habíamos una caída muy fuerte del 4,5%. Además venía acompañada con muchísimo volumen, es decir, la situación totalmente contraria a la que veíamos en Repsol. Hoy, ¿qué ha pasado? Que ha rebotado un poquito, pero el rebote ha sido, comparado con lo que veíamos el viernes que caía, ha sido muy pequeño y además el volumen no ha sido muy alto, y el volumen que hemos visto en el IBEX por lo general ha sido bastante bajo. Por lo tanto, no me acaba de convencer demasiado la subida que hemos visto hoy, como os decía al principio. ¿Qué tenemos ahora mismo en su gráfico? Pues fijaros que la sesión del viernes tiene un primer gap. Este gap puede ser un gap de escape, y eso sería muy mala señal porque sería el comienzo de una corrección más importante. ¿Hasta dónde podríamos irnos ahora mismo? Pues fijaros que podríamos corregir hasta la media móvil de 70 sesiones, aunque antes tenemos la zona de los 27 euros, que sería muy importante. Por lo tanto, vamos a ponernos por aquí y a ver si busca la media de 70 sesiones en esta zona y desde aquí conseguimos rebotar de nuevo. Esta va a ser la zona más clave en el gráfico ahora mismo de Inditex para poder mantenernos al alza. La pega es que veamos este movimiento de aquí. Fijaros que desde los 27 euros rebotemos y a partir de aquí volvamos a caer de nuevo. ¿Por qué? Pues porque tendríamos una formación de hombro, cabeza, hombro. Fijaros, aquí tendríamos el primer hombro, aquí tendríamos la cabeza, y si nos vamos aquí,
podríamos llegar a ver la formación de ese segundo hombro. Pero bueno, es demasiado pronto para verlo, pero este sería el escenario que menos me gustaría, porque si proyectamos la figura del hombro cabeza a hombro, pues fijaros que si proyectamos esta figura, nos llevaría hasta la zona de la media móvil de 200 sesiones que se encuentra en 24,65, que sería una caída muy importante, perdería la media 70 y quizás pondría en riesgo toda la tendencia alcista. Así que bastante cuidado ahora con la cotización de Inditex. Lo mejor sería ahora mismo es que no perdiera la zona de los 27,77, donde hizo mínimos aproximadamente la sesión del viernes, pero la verdad que pinta un poquito mal. Sí que es verdad que igual que Repsol, pensamos que por volumen nos hace pensar que nos vamos a mantener al alza, pero desde el volumen que vimos el viernes en la cotización de Inditex, una caída tan fuerte con tanto volumen nos hace pensar que podríamos corregir aún más quizás hasta esa zona de los 27 euros. Y luego repunte, vemos que supera la zona de los 27,77, pues podríamos desactivar ese hombro cabeza a hombro y volver al alza quizás para cerrar ese gap. Pero si vemos que rebota estos 27,77 y no consigue mantenerse por encima de esta zona, pues cuidado porque se formaría ese hombro cabeza a hombro y la figura que quedaría sería bastante más fea. Y la última de las acciones es Audaz Renovables. Veamos una subida muy fuerte a principios de enero de este año y fijaros cómo hizo un primer pico alrededor de los 1,32, se relajó un poquito y luego vimos un nuevo impulso hasta la zona de los 1,41, 1,42 aproximadamente. Volvimos a caer, pero fijaros que la cotización frenó la caída justamente donde la había hecho después de ese primer pico. Si aquí nos fijamos, tendríamos también una formación de hombro, cabeza y el segundo hombro ahora mismo. ¿Esto que nos puede hacer pensar? Pues que ahora hay que tener bastante cuidado porque si no supera los máximos que hemos visto en la sesión de hoy, se podría confirmar ese hombro, cabeza, hombro y podríamos ver una caída muy importante. ¿Que vemos que supera los máximos que habíamos en la sesión de hoy? Pues es probable que se vaya a marcar nuevos máximos crecientes en el gráfico, desactive el hombro, cabeza, hombro y se pueda mantener al alza. Pero si no consigue mantenerse sobre la zona actual y vemos una nueva corrección hasta los 1,20 y pierde esta zona, mucho cuidado porque la corrección podría ser mucho más fuerte. ¿Y hasta dónde podríamos ir? Pues fijaros que si proyectamos el hombro, cabeza, hombro, fijaros que la caída incluso podría llegar a perder las dos medias móviles de 70 y 200 sesiones. Y fijaros que también cubriría ese gap que había dejado abierto en la subida tan fuerte que vimos. Por lo tanto, no habrá que descartar una corrección hasta esta zona y aquí habría que volverla a analizar de nuevo. Fijaros que también coincide con esos máximos que veíamos en noviembre, porque a lo mejor en esta zona vemos esa corrección tan fuerte, pero se mantiene sobre esta zona y vemos un nuevo impulso al alza para buscar una nueva formación creciente en el gráfico, aunque sí que es verdad que puede que quedase bastante dañada ya la estructura alcista que veníamos viendo desde diciembre y esta compañía esa caídas más importantes. Sobre todo no me gustaría ver perder la media móvil de 70 y 200 sesiones. Yo creo que aquí estaría la clave con estas dos medias móviles porque que sí que es verdad que la proyección del hombro cabeza hombre nos dice que podría caer mejor hasta la zona del euro, que es donde llegaría aproximadamente, pero al estar por encima esa media de 70 y 200 sesiones, pues quizás podría hacer que no cayéramos más a partir de esta zona, quizás irnos a cerrar el gap que tiene la zona de 1,03 aproximadamente y repuntar de nuevo. Si pierde las dos medias móviles, la verdad que la estructura ahora quedaría bastante fea y podríamos volver a esos mínimos que veíamos alrededor de los 0,75 en el gráfico. Así que bueno, vamos a ir poquito a poco con pies de plomo. Fijaros que hoy el volumen ha sido muy alto, pero la vela que ha dejado a cierre no ha sido del todo buena. Deja una mecha bastante larga por arriba, lo que nos hace pensar que aquí ha habido un rechazo claro, de nuevo la zona de los 1,35 y ha acabado corrigiendo o, mejor dicho, perdiendo parte de lo ganado durante la sesión. Así que bueno, esto es la perspectiva que podríamos tomar del gráfico de Audaz Renovables. Así que nada, mañana todos muy atentos, creo que es a las 2:30 cuando saldrá ese dato del IPC en Estados Unidos y que sin duda va a provocar una volatilidad fuerte en los mercados. Así que como ahí Estados Unidos todavía no cotizará, pues puede que la apertura en Estados Unidos sea más fuerte. En Europa, sin embargo, como ya estaría cotizando a las 2:30, pues puede que lo veamos en directo en el mercado, esa subida o esa caída fuerte provocada por el dato del IPC en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que el mercado tiene totalmente descontado que la inflación se va a seguir reduciendo o que esa subida cada vez va a ser menor y cualquier dato que no vaya en tónica de esto puede provocar un sobresalto muy importante en las bolsas. Así que por eso es tan importante cada dato que se publica del IPC en Estados Unidos. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. No es ninguna recomendación de compra ni de venta lo que hemos visto, simplemente son opiniones personales basadas en el análisis
técnico. Nos veremos mañana de nuevo y comentaremos a ver qué ha pasado con el dato del IPC en Estados Unidos. Y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.